Buenos días, ingeniera Lourdes Ortegas y compañeros. Me presento. Soy Gilda Verónica Martínez González. Pertenezco a la carrera Aero 2. Hoy le vengo a presentar por medio de diapositivas el tema enlaces metálicos. Tenemos como objetivo estudiar e identificar los tipos de enlace en la formación de moléculas, relacionándolos con sus propiedades y las fuerzas que los unen. 2. Determinar que el enlace metálico ocurre mediante los enlaces químicos entre los átomos de metales entre sí, unión entre núcleos atómicos y los electrones de valencia, que se agrupan alrededor de estos como una nube. Como objetivo específico tenemos: los metales pueden ser fácilmente deformados, sin romper la estructura cristalina. 2. Bajo presión, un plano de átomos puede resbalar sobre otro sin perder su estructura. 3. Son buenos conductores de electricidad, teniendo en cuenta que algunos electrones tienen libertad de movimiento a través del sólido. 4. Tienen excelente conductividad térmica debido también a los electrones móviles. Se dice que un enlace metálico es fuerte. Primero, todos los átomos envueltos pierden electrones en su capa más externas. También se le puede llamar como electrones o mar de electrones. Como dicen que las reacciones químicas dentro del cuerpo humano, la dureza de la sustancia y la conductividad eléctrica de distintos materiales. Un metal está formado únicamente por un elemento, como en la tabla periódica nos muestra: cobre, sodio e hierro. Como a continuación tenemos que los metales tienen las siguientes propiedades: brillo, maleabilidad, ductilidad, conductividad térmica, conductividad eléctrica. Todas estas reflejan a que las propiedades de las materias de los metales son las siguientes: brillo, refleja el haz de la luz; maleabilidad, capacidad de formar láminas; ductilidad, capacidad para ser esturados formando hilos; conductividad térmica, conduce el calor, por eso son fríos al tacto; conductividad eléctrica, movimiento ordenado de electrones, fuentes de un campo eléctrico. Estructura molecular. El papel del proceso físico-química de las moléculas juega en un proceso de evolución de organismo en las que se forma. Como tenemos aquí, determina muchas de las propiedades de las moléculas: reactiva, polaridades, fase, color, magnetismo, actividad biológica, etc. En la estructura atómica, el átomo, bloque de construcción de la materia mínima, parte de un elemento. Protones y neutrones, que se encuentran en el núcleo. Electrones, partícula con carga negativa, se encuentran en órbitas atómicas. Como ejemplos de enlaces metálicos, tenemos que cualquier elemento metálico puro es perfecto, es decir, cualquier fragmento puro de plata, oro, cadmio, hierro, níquel, zinc, cobre, platino, aluminio, galio, titanio, paladio, plomo, iridio, cobalto, siempre que no se encuentren mezclando con otros metales y elementos, se mantendrá unido mediante enlaces metálicos. Esto conlleva a que muchos de los símbolos de nuestra tabla periódica pueden coincidir, o más bien mezclarse, para obtener un elemento puro, un metal puro. Interacciones moleculares.
Es el enlace que mantiene unidos a los átomos de metal. A través de estas interacciones se puede obtener un enlace molecular distribuido covalente que atrae a moléculas prudentes entre sí para poder formar un enlace secundario. También se puede decir que su energía de ionización es muy pequeña y apenas se siente atraídos por los núcleos de átomos. Entre esas interacciones se desplazan cuatro. Van der Waals identifica moléculas no polares como I2, Cl2, HO y moléculas con enlaces polares, pero sin moléculas polares, como CO2 en la molécula. Como segunda interacción tenemos dipolo. Este enlace es visible entre las moléculas polares entre fases sólidas y en fases líquidas, como CHL, CO2, PH3. Como tercera interacción, enlace de hidrógenos. El enlace químico formado por este hidrógeno y átomos con alta electronegatividad. Y como cuarto tenemos el vínculo sólido, que en este se divide en cuatro categorías: sólido molecular, sólido iónico, metal sólido y sólido covalente. En sólido molecular tenemos que su característica se basa en tan duro como Van der Waals. Como se puede explicar, moléculas no polares. Punto de fusión bajo, se puede sublimar. Como sólido iónico tenemos agregue enlaces iónicos. Tienen un alto punto de fusión. No son conductores de fase sólida. En lo que es metal sólido, su característica, esta solidificación ocurre en metales puros como hierro, oro, plata, cromo. También se puede decir que son buenos conductores eléctricos. Sólidos covalentes, grandes moléculas formadas por enlaces covalentes, como el grafito. Tienen un alto punto de fusión, como muy duros y frágiles. Como quinto subtema, tenemos interacciones dipolo. Es de carga positiva, ya que cede principalmente sus electrones. Llamamos así a que son diferentes las moléculas de carga contraria. También se puede decir que en los enlaces covalentes, electronegatividad atrae los electrones hacia sí, formándose un dipolo negativo en torno al mismo. Existen interacciones entre dipolo permanente y un dipolo incluido, en lo que se conserva en una interacción de dipolo incluido se produce cuando en moléculas no polares. En el dipolo es incluido cuando, por ejemplo, mediante un campo eléctrico. Como aquí tenemos que también se puede suceder entre dos partes de la misma molécula, si ésta es lo suficientemente grande. En un líquido, por ejemplo, las moléculas están muy cercanas entre sí, unidas por fuerzas intermoleculares. Por ejemplo, interacciones dipolo. Cuando mayor es la fuerza intermolecular que las une, mayor sea el punto de ebullición del líquido, dado que se necesitará más energía para romper dichos enlaces. Fuerza de London, como muy bien se llama, como el mismo creador o su investigador, Fitz London, de nacionalidad estadounidense. Esta fuerza también puede ser conocida o nombrada como fuerza de dispersión o fuerza de Apolo. Es la fuerza intermolecular, donde interactúan las moléculas dipolares. Está basado también a las fuerzas de dipolo, como encontramos el dipolo instantáneo
El dipolo incluido. En el dipolo instantáneo se origina una formación de dipolos no permanente. Esto sucede cuando hacen el movimiento de los electrones en órbitas. En el dipolo incluido aparecen otros dipolos en las moléculas. Esto se debe a la fuerza exterior que se genera durante el movimiento de los electrones, como anteriormente lo habíamos mencionado. Puentes hidrógenos juegan un papel importante, ya que las fuerzas intermoleculares son mucho más débiles. Por otro lado, se conoce como interacción dipolo y vincula el polo positivo de una molécula con el polo negativo de otra. También nos menciona que enlaces que se emplea en el ámbito de la química, los átomos del oxígeno, flúor o nitrógeno con carga negativa con la base de angular. Se puede notar que el ADN es un compuesto que forma parte de los puentes de hidrógeno. Esto toma gran importancia en la vida cotidiana debido a que se utiliza mediante el agua y las proteínas, el punto de ebullición del agua con la densidad menor del hielo y la consistencia de la glicerina. Son partes presenciales de los puentes de hidrógenos en el que se muestran las moléculas. Esto nos da a saber que los puentes de hidrógenos nos da mucha habilidad ante nuestra vida cotidiana, como nos pueden mencionar en este momento. Gracias a ellas, muchos puentes de hidrógenos se han establecido por muchas comunidades con el fin de la comunidad la cual nos abastecemos de ellas. Como bien nos menciona aquí, debido a que se utiliza mediante el agua y las proteínas, es lo que uno, como un ser humano, pueda vivir. Como 2 puntos tenemos teoría del mar de electrones o teorías de bandas. En lo que es teoría del mar de electrones, podríamos considerar un átomo metálico como un catión unido al electrón de valencia que podría perder entre carga positiva del catión y negativa del electrón mantienen fuertemente unidos a todos los átomos de metal, en lo que conlleva a la teoría de bandas entre carga positiva del catión y negativa del electrón mantiene fuertemente unidos a todos los átomos del metal. Las bandas de valencia y de conducción están muy aproximadas entre sí y la energía necesaria para que un electrón pase de la banda de valencia a la conducción es depresible. Como tenemos puentes hidrógenos y su importancia. Una de las importancias, como ya mencioné anteriormente, es que la sustancia resulta más efectiva en el agua, la cual la llevamos diariamente en nuestros hogares, comunidades, pueblos. Los puentes hidrógenos son las más significativas, es las que establece la distancia entre los átomos de oxígeno que toman parte de aquello, 0,28 nanómetros, es decir, que el oxígeno que toman parte de ellos. También podemos decir que son los que participan en el desarrollo y creación de los puentes de hidrógenos. Son el flúor, el nitrógeno y el cloro. Como conclusión del tema tratado, que es lo que le he comentado el día de hoy, es que el trabajo nos ha dado de gran importancia, ya que aprendimos y conocimos diversos conceptos sobre enlaces químicos, temática que nos será muy útil en el transcurso de nuestras actividades académicas o en la carrera como profesional en un futuro. A través de este trabajo, pudimos entender que no todos los elementos se pueden unir con otros para formar compuestos, puesto que para formar enlaces deben reunir una serie de condiciones,
y tener un electrones para regalar, recibir o compartir. Logramos comprender las clases de enlaces que hay y nos queda claro cómo para que la formación de un enlace metálico no se forman moléculas, tampoco iones, pues los metales están formados por una red cristalina de iones metálicos que tienen los electrones de nivel externos para desplazarse fácilmente y de esta forma se crean las redes cristalinas. Cabe recalcar que entre los enlaces metálicos, una gran conclusión es que es vital tanto para nosotros como estudiantes como lo profesional, ya que en un futuro podemos compartirlas y ver más a fondo a qué nos lleva cada metal o cada compuesto dicho en estas diapositivas, en este trabajo. Agradeciéndole a la ingeniera Lourdes Ortega por permitirnos dar esta información y aclarar muchas dudas, a la cual, de mi parte, me ha sido grato poder demostrar y a la vez interactuar con ustedes como compañeros. Espero que haya sido de su agrado y poder llevar a ustedes una conclusión clara. Muchas gracias.